información que tiene que ver con seguridad social y, por supuesto, atentos a todo lo que se genera en el país y en el mundo. ¿Con qué empezamos? Con lo que ya habíamos mencionado en el pase con Edu Battaglia, los aumentos, el tema de los aumentos en las prestaciones previsionales del Sistema Nacional, más de 17 millones de prestaciones. Ya está en pantalla la información, la más destacada, porque se conoció esta semana que pasó el IPC, el índice de inflación correspondiente al mes de enero, 2,9%, un acumulado de inflación en los últimos 12 meses del 32,4%, y lo importante de esta información es que este 2,9% de IPC de enero se va a trasladar como actualización para las jubilaciones y pensiones nacionales en el mes de marzo y también para las asignaciones familiares. Te quiero contar un dato muy importante con respecto a la inflación, porque este IPC del 2,9% se calculó con el cálculo, el mecanismo de cálculo habitual. Todavía no hay fecha para el nuevo mecanismo que se va a implementar para calcular la inflación, pero ya les venimos adelantando que va a ser un mecanismo de cálculo que va a dar más preponderancia, más relevancia a todo lo que tiene que ver con bienes y servicios, es decir, vivienda, electricidad, gas, transporte, comunicaciones, y menos relevancia o menos preponderancia los gastos que se generan a través de lo que tiene que ver con alimentos, bebidas no alcohólicas, indumentaria y calzado, y también todo lo concerniente a gastronomía y hotelería. 2,9% entonces los incrementos, y ya mirá el segundo punto de la placa que está en pantalla, porque 439.600 pesos va a ser el tope para que puedas cobrar el bono de 70.000 pesos. Te contamos que los montos que te vamos a informar en el mediodía de hoy son montos estimativos, hasta tanto se oficialice, se publique en el boletín oficial resoluciones y decretos con este 2,9% y los números precisos en los que quedan las prestaciones. Haber mínimo 369.600 pesos más el bono de 70.000 pesos, el haber máximo 2.487.800 pesos. Es importante que sepan que el tema del cronograma de pago sí ya es oficial, a diferencia de las resoluciones y el decreto que todavía falta su publicación. Lo que tenemos que decirles es que el cronograma del mes de marzo va a comenzar el 9 de marzo y se va a extender hasta el 27. Además, este 2,9% de inflación correspondiente al mes de marzo alcanza a asignaciones familiares y a pensiones por discapacidad. Asignaciones familiares que se pagan en forma mensual, asignaciones que se pagan por única vez, y además todas las pensiones no contributivas que incluyen la pensión por discapacidad. Y hablando de pensiones por discapacidad, vamos al segundo tema del que quiero hablar y contarles que las pensiones por discapacidad ya tienen reglamentación, se reglamentó por el decreto 84, la ley es la 27.793, y a partir de este decreto, el número 84, que reglamenta la ley de emergencia por discapacidad, se crea un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad para protección social. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque a medida que pasan los días, se va conociendo más información, se van conociendo más detalles de todo esto que es tan importante para muchas familias y para muchas personas que están en una situación de discapacidad. Este nuevo régimen, ¿qué contempla? La permanencia de las pensiones, los criterios de acceso y todo lo que tiene que ver con incompatibilidades
y controles. Va a haber novedades durante el mes de febrero. Va a haber novedades durante el mes de febrero. Les voy a contar qué va a pasar con las pensiones por discapacidad que ya están otorgadas. Les voy a contar qué va a pasar con las que están en curso de otorgamiento, que se solicitaron pero todavía no se otorgaron. Y les voy a hablar de lo que va a pasar con las nuevas solicitudes de pensiones por discapacidad. Con respecto a las pensiones que ya están otorgadas, bueno, va a haber una reconversión, van a tener una conversión automática por oficio. ¿Esto qué significa? Que si bien se dieron en otro momento y anterior a este nuevo régimen de pensiones por discapacidad para protección social, van a quedar por oficio directamente incluidas y sumadas a este nuevo régimen previa verificación. Esto es lo que tiene que ver con respecto a las que ya están otorgadas. ¿Qué pasa con las miles de solicitudes que hay y de personas esperando poder cobrar por primera vez la pensión por discapacidad? Este tema va a comenzar a regularizarse. De a poco, viene lento, pero es importante que el mecanismo comience a ser cada vez más rápido porque, reitero, hay mucha gente esperando que tiene necesidad de un ingreso, aunque sea mínimo, y que en paralelo está con una condición de discapacidad. ¿Qué pasa además con las nuevas solicitudes? Es decir, con aquellos o aquellas personas que todavía no solicitaron y que lo hagan en un futuro. Bueno, tienen que tener en cuenta que para acceder a este tipo de pensión, dos son los requisitos fundamentales. Todo lo que es el contexto de discapacidad y todo lo que es lo que tiene que ver con la situación económica, donde no solo se evalúa la situación personal, sino el contexto familiar. Y ahora, esto último que les voy a decir vale para todos aquellos que ya están cobrando pensiones por discapacidad, que ya la tienen otorgadas. Vale para todos aquellos que están esperando cobrar porque tienen su pensión por discapacidad en trámite, y también para aquellas personas que próximamente soliciten pensiones por discapacidad. El valor de la pensión queda establecido en un 70% del haber mínimo contributivo vigente, el 70% de la jubilación mínima contributiva vigente. Y además, para todos los que ya tienen la pensión o para todos aquellos que vayan a tener la pensión en el futuro, rige a partir de ahora la compatibilidad, por ejemplo, con ingresos registrados. Si vos cobrás una pensión por discapacidad y tenés la oportunidad de conseguir un trabajo, bueno, podés tener ingresos registrados mientras esos ingresos no superen los 693.600 pesos. Y un tema muy importante que también es una novedad a partir de esta ley y de esta reglamentación, el certificado único de discapacidad, que en muchos casos se dará de forma permanente. Esto que significa que se dará para siempre y no van a tener que estar con la preocupación de la renovación cada 3 años o cada 5 años. Además, esto vale reiterarlo, lo habíamos dicho en otro momento, el tema de los aranceles, que se van a compensar por todos los aumentos que no hubo, por todo el atraso que hubo en cuanto a montos, y además para adelante actualización por IPC. Por último, quiero tocar un tema que tiene que ver con la semana pasada. La semana pasada dimos información sobre planes sociales, tuvimos muchísima repercusión con la editorial de la semana pasada, y yo en ese momento, cuando dimos información sobre planes, compartí además mi opinión
sobre el tema y lo hice con datos, lo hice en contexto como corresponde a nuestro trabajo. Yo quiero agradecer a la cantidad de mensajes que llegaron. Muchísimos mensajes coincidiendo o no, y otros que simplemente fueron para compartir una opinión, para compartir un parecer, pero en la mayoría de los casos pude percibir y leí el deseo de la gente de que se generen fuentes de trabajo reales y que se den oportunidades. Sin embargo, hubo una persona que piensa distinto, cosa que respeto, pero lo que no puedo comprender es que cuando se piensa distinto, se elija el camino de la agresión, del insulto y de la intimidación. Creo que pensar diferente es válido, pero descalificar no lo es. Hace muchos años que yo me dedico a los temas que tienen que ver con la seguridad social. Los planes sociales son parte de esa agenda. Analizarlos, debatirlos, informarlos es mi responsabilidad profesional y voy a seguir haciéndolo. Porque creo que hay algo muy importante y que quizá a veces cuesta que adquiera comprensión. Cuando hablamos de planes sociales, cuando hablamos de inclusión laboral, no estamos hablando solo de números, estamos hablando de futuro, estamos hablando de instrumentar herramientas y mecanismos para que la gente esté mejor, para que la gente salga adelante. Son décadas de planes sociales en la Argentina. No pensé en ningún momento que fuese a ver su final, pero si estamos frente a ese momento, entonces espero que se dé un paso adelante para mejor, que haya más trabajo, que haya más inclusión, que a la gente se le dé herramientas para construir un proyecto de vida. Hay mucha gente en la Argentina que por décadas no tuvo un proyecto de vida. Y por supuesto eso lo celebro y bienvenido sea el fin de los planes sociales.